Barroco, siglo XVI al XVII. Desencanto general que cambia la imagen que el hombre tenía de sí mismo y deja de verse como el centro del universo. Se refleja en el arte y la literatura. Contexto histórico. La literatura barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega en la década de 1580 hasta bien entrado el siglo XVIII. El barroco español se produce en medio de los llamados siglos de oro de literatura española. España estuvo gobernada en ese lapso por tres monarcas, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. A Felipe III y Felipe IV les tocó perder una a una todas las tierras europeas. Esto ocasionó graves problemas religiosos, políticos internos e internacionales. Contexto artístico. Entre las características generales del arte barroco están su sentido del movimiento, la energía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. Una intensa espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y escultura barrocas, tanto en el Renacimiento como en el Barroco. Los pintores pretendieron siempre en sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. El naturalismo es otra característica esencial del arte barroco. Las figuras no se representan en los cuadros como simples estereotipos, sino de manera individualizada, con su personalidad propia. Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. La intensidad e inmediatez, el individualismo y el detalle del arte barroco, manifestado en las representaciones realistas de la piel y las ropas, hicieron de él uno de los estilos más arraigados del arte occidental. Contexto político. El siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social que terminó por convertir el Imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dejaron el gobierno de la nación en manos de ministros de confianza o válidos, entre los que destacaron el duque de Lerma y el conde duque de Olivares. En política exterior, el duque de Lerma, válido de Felipe III, adoptó una política pacifista y logró acabar con todos los conflictos heredados del reino de Felipe II. Por el contrario, el conde duque de Olivares, válido de Felipe VI, involucró de lleno a España en la Guerra de los 30 años, en la que España sufrió graves derrotas militares. Obras. Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora. Los empeños de un engaño, Juan Ruiz del Alarcón y Mendoza. La vida de sueño, Pedro Calderón de la Barca. Marta la Piadosa y el condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Mundo caduco y desvarios de la edad y las cuatro pestes del mundo y los cuatro fantasmas de la vida, Francisco de Quevedo. Don Quijote de la Mancha y la Galatea de un Miguel de Cervantes Saavedra. Géneros. Prosa, poesía, novela corta, prosa didáctica y moralizante, teatro, comedia coral y dramático. Corrientes estilísticas. El culteranismo y el conceptismo. Luis de Góngora. Miguel de Cervantes Saavedra. Sor Juana Inés. Francisco de Quevedo. El Renacimiento, siglo XV al siglo XVI. Movimiento cultural que se produjo en Europa occidental, fruto de la difusión de las ideas del humanismo. Contexto histórico. En el siglo XV se produce un cambio en la forma de ver el mundo con respecto a la Edad Media. Con el auge de las ciudades y la formación de la burguesía, la condición del ser humano no depende ya de su rango familiar, nobleza, sino de su capacidad para producir riqueza. Contexto artístico. La principal característica renacentista es el humanismo o antropocentrismo. El hombre es perfecto y divino dentro de su condición humana y Dios. En el arte presenta características humanas dentro de su perfección y divinidad. Aumenta las representaciones de la naturaleza y la mujer, incluso en cuadros de temática religiosa, y se vuelve a los modelos clásicos. Contexto político.
En el contexto político, los señores feudales vieron disminuido su poder, en tanto que los reyes aumentaron su autoridad. Asimismo, desaparecieron los feudos para dar paso a los estados o países cuyos habitantes reconocían como jefe único al rey. Para lograr esto, los monarcas crearon la teoría del derecho divino, mediante la cual justificaban que eran reyes porque así lo había dispuesto Dios, y ni siquiera los señores feudales podían oponerse. Cabe destacar que aparecieron junto a los reyes una serie de personas que utilizaron toda clase de medios para conseguir sus fines, de donde el lujo y la ostentación corrompieron a muchas personas, donde ni los papas se salvaron y procuraron favorecer a sus familiares, costumbre que también se llamó nepotismo. Autores: Francisco Petrarca, Miguel de Cervantes, Ludovico Arioso, Giovanni Ocaso, Lope de Vega y William Shakespeare. Obras: La Celestina de Fernando de Rojas, La Galatea de Licio, novelas ejemplares, El Quijote de la Mancha, Las Coplas de los Comadres, La Vida Retirada, La Perfecta Casada. Géneros: lírica, narrativa, épica, teatro. Ilustración: siglo XVII al siglo XIX. Etapa de la civilización europea, caracterizada por el análisis crítico de todos los ámbitos de la realidad a través de la razón. Contexto histórico. El término ilustrado se refiere específicamente a un movimiento intelectual histórico. Existen precedentes de la Ilustración en Inglaterra y Escocia a finales del siglo XVII, pero el movimiento se considera originalmente francés. La Ilustración tuvo también una expresión estética denominada neoclasicismo, desde Francia, donde madura, se extendió por toda Europa y América y renovó especialmente las ciencias, la filosofía, la política y la sociedad. Sus aportes han sido más discutidos en el terreno de las artes y la literatura. Contexto artístico. En las artes, el clasicismo significa sencillez, proporción y armonía, es decir, características opuestas al barroco. Ahora, el creador tiende a la vuelta de los ideales clásicos y rechaza las reglas y la erudición barrocas, y sin embargo, la cultura y el arte están dominados económica y socialmente por una aristocracia que considera a estos un adorno indispensable de su condición. Contexto político. En política surge el despotismo ilustrado que llevará pronto, aún a su pesar, a la teoría de la separación de poderes. Se subordina el poder religioso al civil, secularización, y dentro del religioso aparecen las primeras señales de independencia de las iglesias nacionales respecto al absolutismo del papa regalismo, y aparece el concepto de contrato social que se hará fuerte con Rousseau y el socialismo utópico. Géneros: ensayo, relato, novela corta, narrativa. Obras: Ensayo sobre el gobierno civil, John Locke. Cartas persas, Luis Montesquieu. El contrato social, Juan Jacobo Rousseau. Cartas filosóficas, Francisco Voltaire. Autores: John Locke, Luis Montesquieu, Francisco Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, René Descartes, Andrés Besar.